Eh, ok, el día de hoy vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? De contenido de esta primera unidad. Vamos a ver lo que es el tema de continuidad. Pues esto, espero que hayan visto los recursos de la plataforma, ¿verdad? Sobre continuidad. Y pues hoy vamos a hablar un poco, ¿verdad? Sobre ello. Y pues si quieren les voy a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está. Ok, voy a aprovechar este documento, ¿verdad? Que trabajé con la sección de las 7 de la mañana. Pues básicamente tenemos nosotros la definición de continuidad. ¿Qué va a ser continuidad para nosotros? Pues vamos a decir que una función f es continua en un valor dado, solamente vamos a ver lo que es la continuidad puntual, ¿verdad? Es decir, la continuidad en un solo punto, en un punto dado. Entonces vamos a decir que f es continua si, pues, si se satisfacen las dos condiciones, ¿verdad? La primera es que el límite cuando x tiende a de f de x existe. ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a de la función f de x, perdón, de la función f de x existe? Pues básicamente lo que significa es que los límites laterales, es decir, cuando x tiende al valor a por la izquierda, es igual al límite cuando x tiende al valor a por la derecha de la función f de x, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar los límites laterales. Y si esos límites laterales existen y son iguales, pues bueno, concluimos que el límite general va a existir. Y si además nosotros tenemos que el límite, cuando x tiende a de la función, es igual a la imagen de la función, entonces si ocurre eso, pues nosotros vamos a tener en esencia que la función es continua, ¿verdad? Entonces, para que una función sea continua, se deben cumplir estas dos condiciones. Que el límite general exista, límite cuando x tiende a de la función f de x existe, y que ese límite es igual a la imagen de la función. Entonces, cuando nosotros nos pregunten en algún ejercicio, un examen o algo sobre continuidad, pues bueno, debemos tener en claro que es eso, que el límite existe y la imagen es igual al límite, ¿verdad? La imagen de la función en el punto A debe ser igual al límite. Gráficamente, pues este es un ejemplo de una función que es continua, ¿verdad? Es continua en un valor x igual a a. Nosotros tenemos aquí el punto x igual a a, y para ese valor x igual a a tenemos una imagen que es igual a L, ¿verdad? Como podemos ver, no hay nada extraño. Yo puedo dibujar la función desde un extremo de la función hasta el otro extremo sin despegar el lápiz. Así se suele comprobar de forma visual, ¿verdad? La continuidad de una función. Si yo puedo dibujar la función de un extremo a otro sin despegar el lápiz y no hay ningún hueco, ¿verdad? Ni nada que falte en la gráfica de la función. Entonces, en este caso, tenemos que la gráfica, bueno, la función, ¿verdad? Cuya gráfica es la que se muestra en esta imagen, es continua, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de la gráfica de una función continua. Ahora, la gráfica que nosotros tenemos en esta imagen, pues si se fijan, ya no es continua. Si nosotros hacemos un zoom, pues aquí notamos que hay un hueco, hay un hueco. Igual, yo puedo dibujar desde un extremo a otro, ¿verdad? La gráfica de la función, no despego el lápiz, simplemente aquí lo rodeo y llego, ¿verdad? Dibujé la gráfica de la función sin despegar el lápiz. O sea que, pues bueno, tenemos por lo menos esa ventaja, ¿verdad? El límite sigue existiendo. Cuando x vale a, la imagen de la función, pues es L, ¿verdad? El límite sigue existiendo. Aunque la función no esté definida en este punto, aunque haya un hueco, en esencia el límite todavía existe. Y sin embargo, esa función no es continua. F de x no es continua cuando x vale a. Aquí pues tenemos nosotros, ¿verdad? Pues bueno, el límite sí existe, ¿verdad? El límite existe y es igual, en este caso, a L. Sin embargo, la función no está definida
cuando equivalea, ahí nosotros se observa que en la gráfica hay un hueco, ¿verdad? Entonces la función no está definida para x igual a a. Cuando ocurre en gráficas como este, ¿verdad? O cuando el límite existe, pero no es igual a la imagen de la función, nosotros vamos a decir que la función f de x tiene una discontinuidad removible. Removible, pues básicamente es porque, bueno, la función yo sé que no es continua, pero simplemente si yo relleno ese hueco, ¿verdad? De la gráfica de la función, pues ya, la función ahí se continúa. Solo es que yo haga esto y ya removí la discontinuidad, ¿verdad? Es decir, es una función que es discontinua solo en un punto, y un punto, pues puede ser hasta cierto punto de vista despreciable, ¿verdad? No es algo que va a marcar drásticamente el comportamiento de una función. Así que eso es en esencia una discontinuidad removible. Y lo que se muestra en la tercera gráfica, pues aquí ya cambia bastante, ¿verdad? La situación. Eh, Podemos observar que la gráfica de la función está separada básicamente en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Y aquí sí es literalmente imposible pasar de un extremo de la gráfica de la función al otro extremo sin despegar el lápiz. Una vez que llegué aquí, por fuerza, tengo que despegar el lápiz y continuar aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí no hay forma de que pueda dibujar toda la gráfica de la función sin despegar el lápiz. Esto es lo que se conoce como una discontinuidad de salto o una discontinuidad esencial. Entonces, siempre que ustedes miren que en la gráfica de una función hay un salto, es decir, que para pasar de un lado a otro tienen que despegar el lápiz por fuerza, entonces siempre que haya ese salto, la función obviamente no va a ser continua. En este caso, el límite no existe. ¿Por qué? Eh, Porque el límite, cuando x tiende a por la izquierda, si nosotros trazamos una línea vertical, a la izquierda de la línea, pues está en este punto la función, ¿verdad? En este punto. O sea que el límite en la izquierda es L. El límite cuando x tiende a por la izquierda es L. Y ahora a la derecha de la línea, pues está es la gráfica de esa función y se intercepta en este punto. A la derecha de la línea, pues la función toma el valor de m, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a por la derecha es m. Y por lo tanto los límites laterales son distintos. Entonces siempre que haya un salto en la gráfica de la función, el límite general no va a existir. Y como el límite no existe, pues obviamente la función no es continua, ¿verdad? Porque para que la función sea continua, debe cumplirse que el límite exista y que el límite sea igual a la imagen de la función. Entonces, en este caso, se dice que la discontinuidad es de tipo esencial o una discontinuidad de salto, ¿verdad? Entonces, esto es continuidad. Entonces, para los ejercicios de continuidad que normalmente se evalúan en este curso, podemos hacerlo de dos formas. Una de forma analítica, tratando de calcular los límites laterales, verificando si son iguales y todo lo demás, ¿verdad? O podemos también determinarlas de forma gráfica, graficando la función que nos piden y pues determinar si existe el límite, ¿verdad? Y determinar si la función es continua o no. Así que esto, jóvenes, es en esencia continuidad. Vamos a ver en los exámenes, ¿verdad? De periodos académicos anteriores, normalmente se preguntan problemas de continuidad como este. Nos dan una función seccionada y nos piden determinar si la función es continua en algún punto. Y de ser continua nos piden que verifiquemos si la discontinuidad es removible, esencial, o si la función es continua, ¿verdad? Y aquí, pues, bueno, básicamente en todos los exámenes hay ejercicios, ¿verdad? De continuidad parecidos a eso, ¿verdad? Por ejemplo, miremos aquí este examen, ¿verdad? Que fue aplicado 19 de febrero del 2017, el primer periodo académico, pues nos dan este ejercicio. Nos dan este ejercicio, dada la función definida por, y nos dan esa función seccionada, determine si f de x es continua en x igual a negativo 3. Y nos piden que justifiquemos la respuesta. Entonces, si quieren, trabajemos este ejercicio.
y pues veamos, ¿verdad? Veamos cómo es la solución. Ok. Lo primero que tenemos que determinar es en qué intervalos es que está definida la función. Es decir, esto de aquí, ¿qué significa esta función seccionada? Pues que para valores menores que 3, cuando x es menor que 3, la función que nosotros vamos a tener es esta. Es esta. Y para valores mayores o iguales a negativo 3, perdón, aquí menores o iguales que negativo 3. Y para valores mayores o iguales que a negativo 3, nosotros vamos a hablar de esta función. Entonces es una función, estas se suelen llamar como funciones seccionadas o funciones definidas a trozos, bueno, reciben varios nombres, ¿verdad? Pero esas dos son quizá las más comunes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa función y nos piden determinar si la función es continua en negativo 3. Entonces, básicamente lo que vamos a tener nosotros es esto, ¿verdad? Tenemos una función, aquí tenemos, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, y ahí sigue la recta numérica, ¿verdad? Entonces, para valores mayores o iguales que menos 3, es decir, en menos 3, o para valores que estén hacia la derecha, nosotros la función que vamos a tener es esta, la raíz cúbica de x más 2. Y para valores que sean menores que negativo 3, pues la función que vamos a tener nosotros es 1 sobre 2 menos 3x, ¿verdad? Entonces, todo depende del valor. Si yo les dijera a ustedes, calculen cuánto es f de menos 4, entonces f de menos 4 pues está a la izquierda, ¿verdad? De 3. O sea que la función que tendría que evaluar yo sería 1 sobre 2 menos 3 por menos 4. Y esto pues sería 1 sobre 2 más 12 y esto sería 1 sobre 14. 1 sobre 14. Ahora, si yo les pidiera a ustedes evaluar f de menos 2 o f de cualquier valor positivo, f de 0, f de 1, f de 2, no importa, ¿verdad? Son valores que están a la derecha de menos 3, ¿verdad? O sea que la función que tendría que evaluar, en este caso menos 2, está a la derecha, sería la raíz cúbica de menos 2 más 2. Que esto sería la raíz cúbica de 0 y esto pues sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, estas funciones seccionadas, pues lo primero que tenemos que hacer es saber interpretarlas y comprenderlas, ¿verdad? Esto pues queda por ahí. Esto no es parte del ejercicio, ¿verdad? Solo es para comprender cómo es el comportamiento de esas funciones seccionadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio? Pues determinar si es continua. Para ello, pues tenemos que verificar los límites laterales. Veamos el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. ¿Qué significa menos 3 por la izquierda? Pues son valores menores que menos 3. Están a la izquierda de menos 3. En la recta numérica son valores menores que menos 3. O sea que la función a la cual hacemos referencia, esa es la que está definida en este intervalo. X menores que menos 3. O sea que aquí sería 1 sobre 2 menos 3x. 1 sobre 2 menos 3x. Y esto, pues bueno, pues es el límite. Lo que vamos a hacer únicamente es evaluar, ¿verdad? Nos quedaría 1 sobre 2 menos 3 por x, que sería menos 3. Esto sería 1 sobre, pues 2 más 9. Y esto sería 1 sobre 11. 1 sobre 11. Y pues ya está. Ese es el límite en el lateral en menos 3 por la izquierda. Y si quisiéramos calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de f de x, pues esto simplemente sería el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. ¿Qué significa menos 3 por la derecha? Si son valores que están a la derecha de menos 3 en la recta numérica, son valores que son mayores que menos 3. O sea que hacemos
alusión a este intervalo, ¿verdad? A este intervalo. Y en este intervalo, pues la función que definimos nosotros, ¿quién es? La raíz cúbica de x más 2. O sea que esto simplemente vamos a evaluar este límite. Esto sería la raíz cúbica de menos 3 más 2. Esto sería la raíz cúbica, menos 3 más 2 es negativo 1. Y la raíz cúbica de negativo 1 es negativo 1. Entonces el límite lateral por la derecha, en menos 3 por la derecha, nos da negativo 1. Automáticamente aquí, jóvenes, pues nosotros vemos que estos límites laterales son distintos. Son distintos. Entonces, como tenemos que los límites laterales son distintos, concluimos que el límite, cuando x tiende a menos 3, de f de x no existe. El límite general no existe. ¿Qué significa que no existe? Pues nosotros ¿qué tenemos? Cuando tenemos que el límite no existe, ¿cómo es la discontinuidad? Esencial, ¿verdad? Cuando el límite en general pues no existe, nosotros tenemos una discontinuidad esencial. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería f de x tiene una discontinuidad esencial en x igual a negativo 3. Y de esa forma, pues nosotros concluimos que la discontinuidad es esencial. Y eso es todo, eso es todo. En la mayor parte de los ejercicios de continuidad, pues lo que nos piden es eso, determinar si es continua o no. Ahora, si los límites laterales hubieran sido iguales, pues bueno, sabemos que el límite existe. Entonces habría que determinar el valor de la imagen. ¿Quién es el valor de la imagen? Pues lo vamos a determinar dependiendo de donde esté el mayor igual, ¿verdad? Si quieren veamos, bueno, antes de continuar con este ejercicio, porque lo vamos a resolver gráficamente, en la sección de las 7 de la mañana, pues realizamos este ejercicio de continuidad. Y igual, pueden ver el video si quieren ver este ejemplo, ¿verdad? Resuelto. Y pues si se fijan aquí, los límites laterales nos dio igual. Por lo tanto, nos dieron el mismo valor, que era 6. Por lo tanto, el límite existía, ¿verdad? El límite existía. Y como el límite existe, tenemos que ver la imagen. Y para determinar la imagen, como les comentaba anteriormente, tenemos que centrarnos en donde aparezca la igualdad. Por ejemplo, si aquí hubiera sido mayor que 2, ahí lastimosamente nosotros tendríamos una discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque la función no está definida en 2. No estaría definida en 2. Solo estaría definida para valores menores que 2 y para valores mayores que 2. Para 2 no estaría definida, por lo tanto, la discontinuidad sería de tipo removible, porque ahí habría un hueco, ¿verdad? Sería removible porque hay un hueco. Pero como aquí aparece mayor o igual, significa que la función sí está definida para el valor x igual a 2. Por lo tanto, en este caso la función sería continua, ¿verdad? Entonces, aquí no es necesario verificar la imagen de la función. ¿Por qué? Porque de entrada ya vemos que el límite no existe. Hay un salto. La discontinuidad de tipo esencial. Y aquí pues terminó ya nuestro ejercicio, ¿verdad? Ya no hay, pues en esencia, nada más que hacer. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto, jóvenes. O se entiende el concepto de continuidad. Bueno, ese silencio lo voy a interpretar como que pues todo está claro, ¿verdad? Esto también lo podemos desarrollar aquí en GeoGebra. Si quieren, permítanme, les voy a compartir aquí el escritorio de mi computadora. Y pues aquí tenemos GeoGebra, ¿verdad? Entonces en GeoGebra tenemos un comando. Si la tienen la versión en inglés, pues el comando es if. Si tienen la versión en español, el comando es si, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podríamos graficar la función. Las condiciones, pues bueno, recuerden la función, nuestra función era si x
es menor que negativo 3, entonces la función que nosotros teníamos era 1 entre, y aquí era 2 menos 3x. 2 menos, perdón, aquí es 2 menos 3x. Y si no, pues aquí tenemos que volver a escribir el comando if. Si x, el otro intervalo era mayor o igual que negativo 3, aquí escribimos mayor o igual que negativo 3, coma, nuestra función era la raíz cúbica. La raíz cúbica, creo que el comando está por aquí. Raíz cúbica, perdón, aquí sería raíz cúbica de x más 2. X más 2. Ahí está. Entonces, esta es la función que nosotros teníamos, ¿verdad? El ejemplo que acabamos de resolver. Si x es menor que negativo 3, vamos a tener la función 1 sobre 2 menos 3x. Y si x es mayor o igual que negativo 3, vamos a tener la función raíz cúbica de x más 2. Esta función, pues si quieren la podemos pintar en algún otro color, en color verde si gustan, ¿verdad? Y pues lo que más nos va a interesar a nosotros de esto es lo que ocurre aquí, en negativo 3. En negativo 3 nosotros vemos que hay un salto. Yo no puedo pasar desde la izquierda de la gráfica hasta la derecha sin despegar el lápiz. Sin despegar el lápiz. Entonces aquí, pues tenemos nosotros que existe ese salto en menos 3, y por lo tanto podemos concluir también que la función tiene una discontinuidad esencial, porque en la gráfica nosotros observamos que hay un salto, ¿verdad? Y pues bueno, esto sería todo. Aquí está el comando, ¿verdad? Por si ustedes quisieran graficar una función, ¿verdad? En examen, pues el comando es if. Es lo que nos permite determinar una condición. Si x es menor que negativo 3, entonces le decimos a GeoGebra que grafica esta función. Y coma, ¿verdad? Si x es mayor o igual que negativo 3, pues le decimos ahora que grafique esta función. Y pues GeoGebra aquí nos escribe analíticamente cuál es la función y nos muestra la gráfica. Y aquí en menos 3, pues nosotros vemos que hay un salto. Por lo tanto, la discontinuidad es de tipo esencial. Así que, pues, no hay mucho más que agregar, jóvenes, aquí en lo que es continuidad. Si quieren, ¿qué les podría preguntar en examen yo? Pues les podría preguntar, bueno, muchas cosas. Les podría dar, por ejemplo, un ejercicio, una función seccional como esta, y preguntarle, bueno, determinen si la función es continua en algún valor dado. Y si no es continua, pues digan qué tipo de discontinuidad es, si es removible o es esencial. O les podría dar la gráfica de una función y preguntarles analíticamente, ¿verdad? O solamente con esa gráfica, preguntarles, ¿la función es continua en 2? Cuando x es 2, la función es continua. ¿Qué opinan ustedes? Para x igual a 2, la función es continua. No, es removible. Es removible, correcto. Cuando x vale 2, nosotros tenemos que hay un hueco, ¿verdad? En la gráfica de la función hay un hueco. Entonces la función obviamente no va a ser continua, porque hay un hueco, y como dijo el compañero, la discontinuidad es removible, ¿verdad? Correcto. En x igual a 1, la función será continua. Para x igual a 1, pues sí, ¿verdad? Cuando x vale 1, pues No, nosotros... también es removible. Ojo. Y aquí es donde se puede generar confusión. Este 1, la verdad a mí todavía no me interesa. No me interesa, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, cuando x es igual a 1, nos tenemos que centrar en el eje x, o sea, en este 1 de aquí. Aquí, ¿verdad? Cuando x vale 1, nosotros trazamos una línea vertical y toca la gráfica en este punto. Y en ese punto, pues no hay nada extraño. Yo puedo pasar desde la izquierda hasta la derecha
sin despegar el lápiz, ¿verdad? Puedo dibujar la gráfica sin ningún problema. Y no hay ningún hueco. Cuando hay un hueco, pues por lo general se representa de esa forma, ¿verdad? Entonces, en x igual a 1, la función sí es continua, sí es continua. O en x igual a negativo 2, por ejemplo. Cuando x vale negativo 2, estamos en este punto. Trazamos una línea vertical hasta que esa línea toque a la gráfica de la función. Y también en negativo 2, la función es continua. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar desde la izquierda a la derecha en la gráfica de la función sin despegar el lápiz. Entonces en negativo 2 la función es continua, en 1 la función es continua, en 4. Cuando x vale 4, también es continua, ¿verdad? No hay nada extraño en la gráfica de la función. Ahora, cuando x vale 0, estamos aquí. Aquí vemos que en 0 hay un salto. Yo no puedo pasar desde la izquierda hasta la derecha sin despegar el lápiz, ¿verdad? Aquí en 0 hay un salto. Entonces en 0 la discontinuidad es de tipo esencial, de tipo esencial. O cuando x vale 3, a la izquierda de 3 la gráfica va para arriba, a la derecha de 3 aparece aquí abajo, hay un salto. No puedo dibujar la gráfica en 3 sin despegar el lápiz, ¿verdad? Sin despegar el lápiz es imposible. Entonces en 3 también tenemos una discontinuidad de tipo esencial. Entonces en examen puedo darles la gráfica de una función y preguntarles si en un valor dado la función es continua o es discontinua. O puedo simplemente preguntarles un problema como este y determinar si la función es continua o si tiene una discontinuidad removible o discontinuidad esencial. Y ese tipo de funciones, pues ya sabemos, lo podemos resolver de forma analítica, calculando los límites, o lo podemos hacer pues en la gráfica en la aplicación GeoGebra, que es más fácil de interpretar, ¿verdad? Gráficamente, y pues concluir de esa forma si la función es continua, tiene una discontinuidad esencial o removible. Así que, pues en esencia, jóvenes, esto es todo lo de continuidad, pues no hay mucho más que agregar. Si quieren también pueden ver los ejemplos, ¿verdad? Que desarrolle con las otras secciones. Los voy a subir los videos a YouTube. Y cualquier consulta, pues bueno, la podemos abordar en clase la próxima semana, ¿verdad? Ah, no, recuerden, la próxima semana es la semana morazánica. Sería en la semana del 11 al 15 de octubre, ¿verdad? Así que, pues por mi parte es todo. No sé si tienen alguna consulta. Estamos bien. Mañana, Ali, iremos a ver resultados de examen, ¿verdad? Bueno, el resultado de tu examen vos ya lo puedes ver en la plataforma, ¿verdad? O sea, vos entras y ahí te Ah, aparece tu calificación. Ahora, si vos tenés consultas o de repente pensás que un ejercicio la plataforma te lo evaluó mal, entonces ahí sí te conectás y si hay que corregirte la nota, pues se corrige, ¿verdad? Pero la calificación ya la puedes ver en perfecto, Ali, la gracias. plataforma. Ahora, si estás conforme con tu calificación, Ah, pues no tendrías por qué conectarte, ¿verdad? Entonces mañana ya saben, revisión de examen ah, y eso. Estamos, Kevin. sí, gracias, Ali, gracias, gracias. Listo, listo. Entonces, jóvenes, ya saben, si tienen consulta con relación al examen o creen que la plataforma les evaluó mal alguna pregunta, si no están conformes con el resultado de algún ejercicio, pues se conectan mañana y aquí lo discutimos, ¿verdad? Solo que sí les voy a decir que van a tener que ser un poco pacientes, porque si los voy a atender de uno en uno, ¿verdad? Para pues respetar su confidencialidad, ¿verdad? Y su privacidad de su examen. Entonces tendría que esperar en sala de espera, lo voy a admitir de uno en uno y pues listo, ¿verdad? Entonces una vez que terminemos de ver la nota o las correcciones de un estudiante, admito al siguiente que está en la sala de espera, ¿verdad? Por orden de llegada. Así que, pues bueno, esto sería todo, jóvenes, y pues si no hay Rick, solo consultas, pues, una última pregunta. dime. Si uno se conecta, siempre es a la hora clase. Sí, a la hora de clase manejemos, la verdad. O bueno, las 3 horas que voy a estar dando consultas son de 7 a 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 11, ¿verdad? De 10 a 11. Son las 3 secciones que
que tengo, entonces preferiblemente a la hora de clase, ¿verdad? ¿O tenés alguna dificultad mañana a esta hora? Sí, tengo demás clases, pero creo que de 9 a 10 sí, no De tengo. 9 a 10 no creo que esté conectado. De 7 a 8, de 8 a 9 y de 10 a 11. Y si no, Ok. pues no te preocupes, la información queda en la plataforma. Si no puedes mañana, después de regresar la semana morazánica, me recordás y vemos tu calificación en cualquier momento, ¿verdad? Está bien, Lick, gracias. Listo. Así que, pues, bueno, jóvenes, por hoy nos quedamos aquí, pues, que disfruten esta semana de vacaciones, ¿verdad? Y también aprovechen un poco a estudiar. Así que, listo. Buen día. Gracias. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, gracias.